Bueno, Alfredo, muchas gracias por estar con nosotros. Realmente es un gusto tenerte acá. Vos sabés, Pedro, que para mí, además del placer de tu amistad, es un honor estar en Punto de Partida. Vos sabés el afecto que te tengo y lo que valoro este programa. Sí, es mutuo. Le contemos a la gente que ya cuando yo estaba en radio, antes de venir a la televisión, ya conversamos y nunca me olvido una frase tuya que me dejó marcado, que nunca te la conté, fíjate que lo estoy haciendo al aire. Estábamos en radio en LB7 y te dije, doctor Alfredo Miroli, después que me explicaste todo lo de la droga, esto es un país de tránsito, me dijiste sí. Y vamos a seguir siendo de tránsito, se nos va a complicar. Vamos mal, me dijiste. Y yo no entendía por qué, porque en aquel momento, estamos hablando de 25 años atrás, 26 años atrás, no se podía percibir que la Argentina esté donde está hoy, que ya no es solo de tránsito. Así es, Pedro. Vos sabés que en la década del 80, a mediados de la década del 80, un poder económico mundial, que de eso se trata, creado en 1932 por Lansky y Luciano, Lansky, jefe de la mafia judía, Luciano, jefe de la mafia italiana en Nueva York, crearon en 1932 un poder económico dedicado a traficar sustancias químicas narcóticas derivadas del opio. De ahí surgió el nombre de narcotráfico. Ellos dividieron originalmente al mundo, Pedro, en un mundo sándwich. Dijeron, un pan arriba, un pan abajo, un queso al medio. Pan arriba, por encima del Ecuador, países consumidores. Le vamos a ofrecer para que ellos consuman. Vamos a armar una red estratégica de consumo en todo el norte del mundo. ¿Qué van a consumir? En ese momento no había droga sintética, eran todas derivadas de cultivo, de plantas. Lo que se produce, ¿a dónde? En el pan de abajo. El pan de abajo, los países productores, plantadores, digamos así. La droga que se obtenía de esas plantas se consumía en el norte. Y en el queso, los paraísos de lavado de activos que generaba esta actividad. Y crearon un mundo así, con esta idea, un mundo sándwich. Y que funcionó muy bien. Magnífica. Vos ves la década del 50, la década del 60, la década del 70, Estados Unidos consumiendo gran cantidad de cocaína, el país de mayor consumo de cocaína per cápita del mundo. ¿Y de dónde la sacaban a la cocaína? Del cuadrilátero blanco que estaba abajo, Bolivia, Colombia, Perú, y el nacimiento en Brasil, en la cuenca amazónica. Ah, pobres bolivianos, peruanos, todos usando cocaína. No, déjale la hoja, que haga un acullico. La cocaína va para arriba. Nosotros producíamos, Latinoamérica, Argentina, Uruguay, Chile, transitaba, almacenaba y servía de cadena de distribución. La India produciendo el cáñamo, índico. Pobres hindúes, todos porreados, todos con hashish. No, eso era para Europa. Los laboratorios sintéticos de Japón produciendo drogas sintéticas, ya algunas, luego anfetaminas, metanfetamina, para abastecer al mercado ruso. El triángulo Kabul, Birmania, Laos, con el cultivo de amapola. Uy, todos con morfina, heroína. No, eso era para el norte. ¿Y dónde se lavaba activos? En el Mediterráneo, en las cuencas de casinos del Mediterráneo. Una roca se transforma de repente en un paraíso hotelero Ibiza, una serpiente blanca de 21 kilómetros, una arenita se transforma en Cancún y empiezan a surgir las Seychelles, las islas, los lavados de activos, las bancas offshore. El mundo funcionó así muchos años. Argentina, país de tránsito. Bolivia, país productor. Estados Unidos, país consumidor. De repente, Pedro, aparece un virus, se desparrama, se vuelve muy letal, los virus del SIDA, y una de sus víctimas predilectas eran los consumidores de drogas, sobre todo inyectables. Y el narcotráfico se encuentra con un problema en esos mediados del 80. El número de consumidores en el norte estaba estable. El tiempo de consumo se había desmoronado, porque fíjate que más los clientes se les ocurría fallecer, morirse de SIDA, no se puede hacer trabajar con un cliente así. ¿Qué hacemos? Trabajábamos en centros de investigación. Yo estaba en Inglaterra trabajando, tratando de investigar el virus. De repente llegaban a estos centros donaciones anónimas de 20 millones de dólares para encontrar soluciones para el virus del SIDA. De algún lado salían esas donaciones. El narcotráfico decide inventar una nueva palabra, es un poder económico. Muchas veces los papás, las mamás, decimos, yo ya soy abuelo, tengo 12 nietos, Pedro, pero decimos cosas de una inocencia atroz. Por ejemplo,
el narcotráfico quiere destruir a los jóvenes del mundo. El narcotráfico quiere dinero y poder, punto final. El narcotráfico inventó una palabra, es un poder económico, se llamó globalización. Y decidieron cambiar aquel paradigma del mundo sándwich por un mundo global de consumo. Ahí es cuando vos me haces la entrevista en la radio en esos años, donde el narcotráfico decidió que no haya países productores, transitadores, almacenadores, sino que haya un mundo de consumo. Y diseñó estrategias acordes a cada país, por supuesto, ellos no improvisan, Pedro. Estudian, analizan, ven los mercados. Y nosotros veíamos Argentina, Chile, Uruguay, la espiral de consumo creciendo en curvas paralelas. Malasia, Australia, Nueva Zelanda igual. Países que no tenían nada que ver con su vulnerabilidad. Claro. Eran distintos, pero las estrategias eran diferentes, por supuesto. Había estallado en la década de los 60 la primera epidemia voluntaria de consumo de drogas. La primera epidemia de consumo de drogas no fue voluntaria, fueron las tropas de Filipo, el papá de Alejandro Magno. Heráclito de Tarento, el médico de Filipo, le dice a Filipo, no como te lo voy a decir yo a vos, seguro que lo trataba con más respeto, sí. Dice, che, rey, hay un médico nuestro de hace unos años, de 10, loco, Hipócrates, que dice que en esa planta tan fea que es la dormidera, que da esa flor tan bella, la amapola, cuando cae la flor corta la cápsula y sale, voy a decir jugo, en griego antiguo sale jugo, voy a decir jugo, sale opio, o sea jugo. Y en ese jugo hay muchas sustancias. A una, en honor a nuestro dios, al dios del sueño, al dios griego, a Morfeo, el Hipócrates esta la llamó morfina. Pero vos sabés, Filipo, magnífico para nuestras tropas. Dice, ¿por qué? Porque les calma el dolor, les permite que lo sientan. Si yo te toco, sentís. Si te quemo, sentís. Pero no les importa. Claro. Si no es que yo me siento arriba de una piedra donde hay una brasa encendida, estoy con morfina y me quedo sentado. No, sí lo siento. Pero me levanto y diría, che, mira la ampolla que tengo. Mírame que... O sea, no me importa. ¿Sabés lo que serían nuestras tropas, Filipo? Cuando alguien lo toque con la espada, que se den vuelta y aunque hayan perdido un brazo, que sigan peleando hasta la muerte sin que les importe el dolor. Y Filipo ordenó que todas sus tropas usaran morfina. Y logró unir a la Confederación Helénica en un solo país, eran tribus enfrentadas. ¿Qué crees que llevaron las tropas de Alejandro Magno, su hijo, para conquistar el mundo? Claro, si no, no se entiende semejante osadía. Años después en Vietnam se hizo lo mismo, solo que a la morfina se le había agregado 2-acetilos, la heroína. Y las tropas de Vietnam llevaron. Hitler, ¿qué le dio a sus tropas? Derivados del opio, oxicodona. Eran tropas absolutamente enfervorizadas, enceguecidas por un líder, drogado también como era Hitler, y que hacía, es decir, estas no eran epidemias voluntarias, no es que esos soldados decían, che, qué gana de curtir un... No, era una decisión. Pero en la década del 60 estalló un movimiento magnífico, se llamó el poder de las flores, the flower power, paz, amor y no violencia. Entonces venían, ¿quiénes lo hacían? Clase media, clase alta, adultos, no adolescentes, universitarios, bien nutridos, criados en el vientre bien nutrido, de una madre bien nutrida cuando ellos fueron embriones y fetos. Muchachotes, chicas de 25, 27 años, graduados o estudiantes universitarios, 90 kilos de peso, magníficamente sanos, paz, amor, no violencia. Ámsterdam, Bruges, atracadero, en idioma vikingo, en el norte de Bélgica. Nosotros le hemos metido bruja. Quiere decir atracadero, no tiene nada que ver con mujeres volando en escoba. Londres, una clase media alta, rodeaban Trafalgar Square, venían los policías, los bobios, un garrotazo, se sonreían, los llevaban de sus cabellos largos, paz, amor, no violencia, pintaban sus combi Volkswagen con flores, pantalones con flores. ¡Ah, qué lindo este mundo de paz, amor y no violencia! Pero le agregaron un elemento más, y consumo de drogas, para exaltar el humano a un nivel superior en el universo. Es lo que anuló ese movimiento que se llamó hipismo. Y fumaban marihuana natural,
no había ingeniería genética ni biología molecular, las plantas eran naturales, no transgénicas de alto rinde, fumaban un porro 0,7%, que es lo que tiene de tetrahidrocannabinol el cáñamo natural, un tipo de 90 kilos, 25 años, universitario, y decía blanda. Sí, para ellos era blanda eso. Empezaron a probar distintas sustancias y fue una epidemia de drogadicción de la clase media y alta que a finales de los 60 remata en el Festival de Woodstock, 3 días de sexo, droga y rock and roll, escuchando el mejor rock and roll que se escuchó, sexo frente a las cámaras, de A2, de A3, de A4, todos drogados, ningún adolescente pobre de ninguna villa. Ninguno. Fue la primera epidemia de drogadicción. En la década del 80 se decide la globalización, Pedro. ¿Y van por quiénes? Por la clase baja. Plan por la clase media baja y por los más pobres. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque había que trabajar en las bases para luego actuar de nuevo sobre la clase alta. Era un mundo empobrecido, era un mundo con crisis económicas, un mundo donde había salido la hambruna de Etiopía, habían pasado muchas cosas y decidieron abaratar las drogas y empezar a usar residuos, drogas baratas, fomentar el uso de pegamentos, mientras investigaban con las transgénicas. Y entonces obtenían de repente el cáñamo transgénico. Hoy una planta de maíz, si vos vas a comprar una semilla en la feria de Barcelona, nadie se le ocurre ofrecerte una semilla de marihuana, digamos de cáñamo, menor a 20%. La planta tenía 0,7. Te ofrecen tormenta cerebral, brainstorm, viuda roja, red widow, viuda blanca, white widow. Le ponen nombres interesantes, no hay que negarlo. No, bueno, porque es toda una estrategia. Claro, pero es que no es azaroso. No. Y entonces salieron con marihuanas de 20, 22%, pero ¿quién la fuma? Un chico de 12 años, desnutrido, que cuando fue embrión y feto se crió en el vientre desnutrido de una madre desnutrida. Hoy no es droga blanda, hoy no es droga blanda. El combo levantó a gran nivel el tóxico y bajó la edad y la resistencia de su víctima. Claro. Salieron con las drogas de diseño, las drogas sintéticas. El narcotráfico, cuando surgió Google Earth, decidió abandonar las drogas de planta. Pedro, entramos a tu Google Earth aquí. Sí. No el gratis, que yo veo el fondo de mi casa así nomás una parcelita. Entramos al pago donde veo hasta la maceta. No necesita hacer la DEA para detectar una plantación. Eso lo dejaron para pandillas, tipo en los campos, armados, los Pablo Escobar. Eso no es el narcotráfico. Es un poder, yo sé que a alguien no le va a gustar lo que voy a decir, fino, exquisito, estudioso, elegante, glamoroso, hijo de perro y bastardo. Pero no es, oye, chiquitico, No. berraco, te voy a pegar un tiro. Esto es para las pandillas. Y se dedicaron a las drogas de diseño. En el año 96 vimos que crecían las drogas de diseño, las sintéticas, las que las fabrican en un laboratorio, donde no te ve un radar, un helicóptero de la DEA, ni Google Earth, donde tomas un precursor químico, que lo sacas de una planta, lo importás, le agregas sustancia y cada día podés fabricar una nueva. Agarro la efedrina, le pongo un grupo metilo en un carbono, tengo la metanfetamina, el ice, el cristal. Le agrego un dioximetileno, tengo el éxtasis. Es decir, le van agregando en un sótano. ¿Por qué se llaman de diseño? Porque las diseñas en un laboratorio, no vienen de planta, no son de cultivo. Las elaborás, las fabricas, las diseñas, las vas creando. Por supuesto que los bioquímicos que trabajan para ello no son elementales, son de alto nivel. Nosotros en el año 96 veíamos esto. En aquel año yo estaba a cargo de la parte científica de la Secretaría de Prevención de Drogas de la Nación. Y en uno de los cortos que hicimos para alertar a la comunidad de una manera que no alarmara, que fuera una alerta y no una alarma poblacional, hablando con esos personajes animados que yo había creado, Fleco y Male, yo hago un corto sobre drogas de diseño, sobre éxtasis. Ahí lo estamos viendo en la pantalla, lo estamos recordando. Ahí es como se convidan los amigos sin necesidad de narcotraficantes, gaseosas, sándwich y un porro. Y un porro. Un código de... ¿Compartimos, loco? Claro. El porro tiene mucho de eso.
La mamá quiere ver cuando un hijo fuma marihuana un centroamericano que dice chiquitico en la puerta de la escuela. Y muchas veces se la convidó un compañero, No, claro. un amigo. Se mueven por racimo los chicos. Claro, exactamente. Y tienen un código. Un código de pertenencia muchas veces, o de simplemente, a ver de qué se trata, loco. Y bueno, este corto. Después hay un corto que hacemos donde lo filmamos, yo me sentía muy raro, en la puerta de un boliche, de onda electrónica, Sí. año 96, hace 20 años, Pedro, en la puerta de un boliche, en Palermo, en Buenos Aires, sábado a la noche en el horario de entrada, con cámaras de exterior y filmación ahí. Te imaginas, yo me sentía... No. Así. Claro. O sea, a ver, salir de la investigación de un laboratorio, venir Claro. a Inglaterra, yo todo. Claro. Ahí hago que Fleco se suba al auto, se escapa de la cola, se sube y me pregunta del éxtasis. Y ahí le advierto que se distribuyen ese tipo de fiestas y que 1 de cada 10 muere en la primera pastilla, porque son muy letales. Han pasado 20 años, Pedro, charlamos contigo en aquel momento en la radio, han pasado más, y veíamos que se venían las drogas de diseño, que el narcotráfico había desarrollado estrategias ahora hacia las clases más vulnerables, pero luego venía por la clase dirigente con las drogas de diseño. Tomó las clases vulnerables, la droga creció en las villas, se extendió, transformó al pobre habitante de una villa marginada en una persona muchas veces muy vulnerable, muy sensible, muy volteada, con inhalantes, pegamentos, con el residuo al elaborar la cocaína, clorhidrato, lo que queda, el bazuco, siempre lo hemos llamado bazuco, basura de la cocaína, pero ¿cómo vender, por más barato que sea, basura? Nadie te compraría. Le pusieron nombre de amigo, Paquito, Paco, amigo Villero, amigo Barreal. Siempre tuvo nombre, bazuco. Pero mientras esto ocurrió en la década del 90, cambió el siglo, cambió el milenio, y aquel documento que nosotros habíamos sacado en la OEA en el año 96, que se llamó Alerta Temprana sobre las drogas de diseño y precursores químicos, 2 puntos, atención efedrina, 96, Pedro, 90, nos dieron una bolilla infernal, no sé si te fijas, empezó ahora a notarse. La epidemia de drogadicción en Latinoamérica, en las clases más marginadas, está así. Ah, qué bueno, triunfó la prevención. Uy, esto va a sonar horrible, pero te pido disculpas. No, ya fallecieron los más vulnerables. La epidemia de droga en la clase media está así, y en la clase alta está así. Empezamos a revivir el hipismo de los 60. El otro día en una fiesta en Buenos Aires, también, fíjate los nombres, ¿quién va a una fiesta así? Si yo te digo, te invito a una fiesta, túnel del tiempo para que viajemos por el tiempo. Si no estás alucinado. No, Claro. Time Warp, túnel del tiempo. Un grupo de adultos, 26, 27, 28 años, clase media alta, uno de ellos medalla de oro de una universidad muy prestigiada de Córdoba, abogado, conocido mío, fueron a esa fiesta, pagaron 1.900 pesos la entrada. Le ofrecieron una pastilla para metilmetoximetanfetamina, nombre comercial en la jerga, Superman. Para ver cómo es, la probaron, 800 pesos la pastilla. 5 murieron dentro de la primera hora. Lo mismo que decíamos en aquel corto del año 96. Otros 5 quedaron internados en terapia intensiva, Pedro. Pero 2 lograron salir. Pero había mujeres embarazadas que también la probaron, clase media alta. Una dosis que a ella no la llevó a terapia ni a la muerte por fibrilación, el paro cardíaco inmediato, la muerte aguda. Pero esa dosis que a ella no las mató, a los bebés sí los afectó. Hay un grupo de bebés, fetos hoy, que están en terapia intensiva, Pedro, que es el vientre de su mamá, que estamos esperando que salgan para saber qué pasó, porque sería como una de las pocas experiencias en el mundo, y ver los efectos en directo. Un mes después, una docente de colegios privados de la Recta Martinoli de Córdoba, que es un lugar carísimo, colegio high level, 42 años, profesora, fue a una fiesta, rave. ¿Qué quiere decir rave en inglés? Delirio. ¿A qué vas a una fiesta de delirio? Sí, claro. No vas a bailar. Probó una pastilla de éxtasis, murió. 42 años. El llamado hoy
Pedro, es: tenemos que seguir trabajando en las villas pobres, marginal, con los adolescentes pobres de la villa, por supuesto, esto no se acaba nunca, pero cuidado con quedarse tuerto. Hoy la pandemia y la epidemia aquí crece en la clase media y alta. Si vemos programas que no alabo ni critico, son franquicias, diseño, formato, Intrusos, Bailando, Infama, tienen una franquicia, ahí vas a escuchar muchos adultos, clase media y alta, hablando de cómo se drogan. No hay ningún adolescente pobre de villa. Sí, te quiero decir sobre esto dos cosas. Primero, la televisión hizo que se naturalice. Sí. Y segundo, lo que vos decís, ¿por qué hay una baja percepción del daño? Acá hay una estrategia. Obvio. No es que nos volvimos todos de pronto ignorantes. Sabemos muchas cosas menos esto. Claro, creemos, primero, que las manejamos. Segundo, que a nosotros no nos va a pasar. Ya lo vimos con el SIDA, lo vimos con todo. Total, yo la pruebo y la dejo cuando quiero, olvidando de qué significa poder adictivo. Dicto en latín es objeto. Hay objetos que me abren de ellos, me alejan. Si los uso nunca más quiero volver. AB es abrir, adictivos. Pero hay objetos que me adhieren, que me pegan y quedo adherido al objeto, adicto. Este es un mecanismo que ocurre no en la corteza cerebral, en la zona racional e intelectual, sino en el cerebro intermedio, emotivo, pasional. Y cuando llega la sustancia ahí, desequilibra los receptores, desequilibra los neurotransmisores, y luego, como si fuera el Chavo del Ocho, sin querer, queriendo, cada vez queremos más. Y quedamos atrapados. Si yo voy a hacer una experiencia con algo para ver cómo es, pero que luego no voy a quedar atrapado, si es de riesgo no es bueno. Pero bueno, si lo hice una vez y no quedé atrapado, digamos, no sería tampoco para estar tirándonos de los cabellos. Pero si voy a jugar con cosas de riesgo, tóxicas, dañinas, pero que además, sin querer queriendo, me van a atrapar, bueno, aquel primer paso de a ver cómo es, sería bueno dejarlo de lado, sería bueno saltearlo, porque capaz que soy muy débil, perdón, mi reloj golpea, capaz que soy muy débil y en la primera experiencia quedo enganchado, capaz que no soy tan débil, pero solo lo sé después de entrar en ese camino. Claro, hay algunos que dicen hay que preparar a los hijos para que si experimentan puedan después volver. Hay que preparar a los hijos para que no experimenten. Bien. Es decir, y también no estaría malo lo segundo después de tener muy claro lo primero. A mí me gustaría que no haya incendios y trabajar fuertemente para que no haya incendios, lo cual no quiere decir no tener un matafuego por las dudas, claro, pero por las dudas. A mí me gustaría que un hijo no se incendie. Por las dudas, podemos usar la segunda opción, que es la que vos me acabas de plantear, que algunos dicen. El problema es que esos algunos que eso dicen, que antes había que buscarlos con microscopio, hoy crecen explosivamente, sacándole al tema de las adicciones a estupefaciente, a droga, el respeto con que había que tener, tomándolo el hipismo. A ver si vamos a un nivel superior en el universo. Fíjate que las drogas alucinógenas de planta, Pedro, ¿sabe cómo las llaman ahora? Alucinógenas no porque suena a cosa médica. Psicodélica no porque suena a contracultura de los 60 y los 70. Hoy la llaman, ¿querés curtir un enteógeno? O sea, para llegar a Dios, enteógeno. Así hablas con la divinidad, un celular con tu Dios. Dale, loco, curtite, volate, habla con... Son vivos. Son vivos. Son vivos. Te propongo una pequeña pausa sí, y después hacemos la última parte del programa. Dale, Pedro, sí.